Buenas a todos. Bienvenidos de vuelta. Mis queridos espectadores, aquí Shonjaku les vuelve a dar la bienvenida a este canal, continuando la historia de un hechicero malvado en un cuerpo olvidado. Tengo que aclarar que esta historia no me pertenece. El link de la historia está en la descripción, vayan y apoyen al creador. Aviso de derechos de autor: los personajes de Re:Zero y Jujutsu Kaisen no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Yo solo les narro esta historia en este teatro. Pero bueno, espero que les guste y dejen su like y suscríbanse. Comencemos. Un malvado hechicero en un cuerpo olvidado de Yam the Black New capítulo 15. 14. Subaru Natsuki, interpretado por Kenjaku. 3 semanas después del regreso de Subaru Natsuki. El regreso de Subaru Natsuki trajo alegría y esperanza al campamento de Emilia. Una luz que parecía disipar la oscuridad que los había envuelto desde Priestella. Pero esa ilusión se hizo añicos en el momento en que cometieron un crimen atroz contra alguien que tanto había hecho por ellos. Aunque el proceso de curación fue lento, las cosas parecían estar mejorando. Tras su regreso, Subaru retomó su papel de mayordomo en la mansión Miload. Allí, se reencontró con Petra y Frederica, a quienes no veía desde hacía mucho tiempo. Y, sobre todo, pasó más tiempo con Rem, a quien no veía desde hacía casi 2 años, desde que su nombre fue usurpado por el arzobispo de la Gula tras la batalla contra la ballena blanca. Rem parecía incluso más cariñosa que antes. También interactuaba con Meili, quien seguía creando nuevos peluches para entretenerlo. Aunque, los juguetes eran extraños. Uno era una criatura tuerta con lo que parecía un volcán en la cabeza. Otro tenía ramas en lugar de ojos y una flor que le crecía del hombro. El último era un peluche de pelo blanco con los ojos vendados, cortado por la mitad. Meili preguntó por qué estaba roto. Subaru simplemente respondió con una discreta sonrisa. Sus relaciones con el resto del campamento eran tibias, en el mejor de los casos. Especialmente con aquellos que lo habían hecho sufrir en Priestella. Aún así, con el paso de los días, Subaru comenzó a abrirse. Volvió a llamar a Emilia por su antiguo apodo, Emiliatan. De vez en cuando le acariciaba la cabeza a Beatrice como solía hacerlo, incluso la dejaba dormir a su lado, aunque no habían renovado su contrato. Con Otto, le lanzaba algún que otro comentario burlón. Con Garfield, se unió a las sesiones de entrenamiento matutinas. Con Ram, poco a poco retomó su antigua dinámica, incluso permitiéndole que lo llamara Barusu, un apodo que molestaba a Rem, pero como a Subaru no parecía importarle, ella lo dejó pasar. Con Rosual, la tensión de los sucesos del santuario aún persistía, pero sus interacciones seguían siendo cordiales. Y sin embargo, nadie sospechaba que estaban siendo descaradamente engañados por un cerebro parlante. Durante esas semanas, Kenjaku había interpretado a la perfección el papel de Subaru Natsuki. Años de intercambiar cuerpos le habían dado la experiencia necesaria para imitar a la gente hasta en sus más mínimos gestos. Y mientras vivía esa vida, sembraba silenciosamente las semillas de su verdadero objetivo: capturar a Beatrice y a Puck. Con Beatriz, ya había avanzado. Había implantado una maldición en el espíritu de Jin para debilitarla llegado el momento. De esa forma, podría absorberla sin resistencia. Por suerte, la gente de este mundo no podía detectar la energía maldita. Solo aquellos con miasma podían percibirla, algo que Pandora le había explicado hacía mucho tiempo. Eso era conveniente. Sin esa ventaja, engañar a todos habría sido mucho más difícil. Por desgracia, aún no había logrado acercarse al cristal que habitaba en Puck, el gran espíritu del fuego. O como a Kenjaku le gustaba llamarlo, el peor padre de la historia. Bueno, al menos en este mundo. Porque, a diferencia de Kenjaku, Puck no había intentado matar a sus hijos en repetidas ocasiones. No podía acercarse sin levantar sospechas. Sobre todo con el mercader y el payaso, los únicos del campamento con cerebro funcional. Bueno, también estaba Petra, la niña lista. Kenjaku tuvo que admitir que su madurez e inteligencia lo sorprendían. Tenía suerte de que aún fuera una niña, de lo contrario, sería un verdadero problema. En los últimos días, había intentado convencer a Emilia y al cristal. Pero la oportunidad no se había presentado. Claro, Kenjaku podía permitirse el lujo de fracasar y usar el regreso por muerte para arreglar las cosas, pero prefería reservarlo como último recurso. La sensación de morir no era agradable. Tras semanas viviendo como Subaru Natsuki, Kenjaku llegó a una conclusión. Era una vida peculiar.
Desde fuera, la vida de Subaru Natsuki podría haber parecido perfecta. Una mansión, amigos, cariño, un propósito. Pero si mirabas a través de sus ojos, las cosas se ponían raras. Muy raras. Porque si uno se detuviera un momento a analizar a los miembros del grupo de Emilia, la mayoría de ellos tenían una cosa en común: graves problemas psicológicos. Kenjaku lo había notado desde el momento en que accedió a los recuerdos de Subaru tras apoderarse de su cuerpo. Y con cada semana que pasaba, la lista se volvía más clara. Un medio elfo cuya inocencia rozaba la estupidez. Un espíritu con problemas de abandono. Un Oni con profundos traumas y problemas de ira. Otro Oni con síndrome de Estocolmo. Un gato con problemas de rabia. Y, por supuesto, el payaso maquiavélico. Kenjaku los observaba. Los escuchaba. Los imitaba. Y con cada día que pasaba, se convencía más de una cosa: Subaru Natsuki no estaba rodeado de aliados. Estaba rodeado de bombas de relojería emocionales. Aparte de eso, el resto de los miembros del campamento eran bastante normales, considerando todo. Excepto Clint, el hombre que entrenó a Subaru durante un año. Le daba mala espina a Kenjaku. Sin duda, una amenaza potencial. Kenjaku tuvo que admitir que la vida de Subaru era interesante. Pero, sinceramente, empezaba a aburrirse. Limpiar una mansión entera, entrenar, ayudar a Emilia, no son precisamente las tareas que elegiría un hechicero. Kenjaku preferiría experimentar con técnicas malditas antes que pulir un jarrón. Pero no tenía otra opción. Además de capturar a los espíritus, sabía que cuando la verdad saliera a la luz, se harían amigos. Y ese sería el momento perfecto para atacar. Para cumplir su parte del juramento. Mientras tanto, Kenjaku seguía interpretando el papel de Subaru Natsuki. En ese momento, estaba lavando los platos. La cena había terminado y la mansión comenzaba a sumirse en la tranquilidad de la noche. Subaru, deberías descansar. No lo has hecho desde que regresaste, dijo Rem, con voz preocupada. Quizás tengas razón, Rem. Debería descansar un poco. Subaru respondió con una suave sonrisa. Menos mal. Estaba harto de lavar platos, pensó Kenjaku con irritación. Las tareas domésticas no eran lo suyo. Ni siquiera cuando tenía que fingir ser una madre en el cuerpo de Kaori Itadori. La mayoría de las tareas en aquel entonces las hacía Jin. Ja, Barusu, tan perezosa como siempre, comentó Ram con tono burlón. En el fondo, Ram se alegraba de que su antigua dinámica hubiera regresado, pero jamás lo admitiría. Ese comentario le valió una mirada fulminante de Rem. Desde que supo lo que Ram le había hecho a Subaru en la celda, y cómo había ayudado a los planes de Rosual, su respeto por su hermana se había desmoronado. Ram estaba a punto de retractarse, sintiendo el juicio de Rem. Pero Subaru la interrumpió con tono juguetón. Ay, eso sí que me duele el corazón, Mee-sama. Me llama perezosa, y yo la pillé durmiendo mientras barríamos. Maldita hipócrita, pensó Kenjaku con desdén. De todos los residentes de la mansión, Ram era a quien menos toleraba. Prefería pasar un día de picnic con Maito que soportar otro insulto de esa tabla andante. Subaru, no le hagas caso. Por favor, ve a descansar. Insistió Rem. Está bien, si insistes, no puedo negarme. Buenas noches, Rem. Buenas noches, Mee-sama. Buenas noches, Subaru. Subaru salió de la cocina, dejando a las hermanas Oni solas. El silencio que siguió fue denso. Terminaron de limpiar sin decir palabra. Ram, en un raro momento de vulnerabilidad, intentó hablar. Oye, Rem, pero Rem se marchó sin responder, dejando a Ram a solas con sus pensamientos. En otra parte de la mansión, Kenjaku estaba sumido en sus pensamientos. Necesitaba una excusa convincente para acercarse a Emilia y, sobre todo, al cristal. ¿Qué debería hacer? ¿Tomarlo con providencia invisible? No, demasiado arriesgado. ¿Usar manipulación de espíritus maldito para que una maldición lo robe? No, alguien podría verlo. ¿Transformarme con hambre maldita en ese tipo que intercambia objetos con un aplauso? No, primero tendría que imbuir el cristal con energía maldita para que eso funcionara. Subaru. Una voz temblorosa lo sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Emilia de pie en el umbral. Sí, Emilia-tan, ¿qué ocurre? Subaru respondió amablemente. Ese apodo me está dando escalofríos, pensó Kenjaku, reprimiendo una mueca.
Emilia parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Tras unos segundos, finalmente habló. ¿Podemos hablar? Vaya, vaya. Parece que se me presentó la oportunidad, pensó Kenjaku, complacido. Claro que sí, Emilia-tan. Hablemos. Minutos después, se encontraban en uno de los balcones de la mansión. La noche estaba tranquila, pero la tensión entre ellos era palpable. Emilia no sabía cómo empezar. Subaru la observaba atentamente, aunque, en su interior, Kenjaku se aburría. Dirá lo de siempre. Lo siento, perdóname, soy una tonta, al menos esto me da la oportunidad de actuar, pensó. Finalmente, Emilia rompió el silencio. Probablemente ya no me amas. Te traicioné. Te dejé sufrir algo que no merecías. Me llamabas por mi nombre y no hice nada. No te culpo por no sentir lo mismo. No merezco tu amor. Así que esa es la estrategia. Es hora de hacérsela difícil, pensó Kenjaku. Subaru suspiró, como si estuviera procesando sus palabras. Tienes razón en parte. Ni siquiera me diste una respuesta después de que me te confesé en el santuario. Hace un año. Emilia bajó la cabeza, sintiéndose abrumada por la culpa. Lo sé. Y sé que es demasiado tarde para decir esto. Sé que incluso podría sonar como un insulto después de todo lo que pasaste, pero, está a punto de decir te amo, ¿verdad? Pensó Kenjaku. Te amo, Subaru, dijo Emilia, con lágrimas en los ojos. Bingo, pensó Kenjaku, sin sorpresa. Subaru tenía una expresión melancólica. Emilia-tan, no sé si volveré a sentir lo mismo que antes de que mi nombre fuera devorado. En aquel entonces, te dije que me enamoré porque me salvaste. Pero la última vez que te vi, hiciste todo lo contrario. Emilia sintió como si una daga le hubiera atravesado el pecho. Pero sabía que no tenía derecho a esperar nada a cambio. Pero, creo que tal vez algún día pueda volver a sentirlo. Solo el tiempo lo dirá. Esas palabras la dejaron sin aliento. Una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Subaru continuó. No puedo prometer que corresponderé a esos sentimientos. He pasado por mucho. Ya no soy la misma persona. Pero te prometo que te daré una respuesta. Emilia no pudo contenerse más. Se arrojó a sus brazos, llorando y susurrando su nombre. Estuvo tan cerca, no se percató de cómo Subaru extendió la mano hacia el colgante de cristal que contenía la esencia de su padre. Gracias, idiota. Me acabas de dar la oportunidad perfecta, pensó Kenjaku mientras implantaba la maldición en el cristal sin ser visto. Una vez que terminó, se separaron. Emilia, nerviosa, se disculpó. Yo, lo siento, Subaru. No debí haberte abrazado así. Subaru exhaló suavemente. Bueno, no es que me quejara de un abrazo de una chica linda. Eso hizo sonreír a Emilia. Recordó cómo él solía halagarla, incluso cuando ella sentía que no lo merecía. Bueno, debería irme. Si no, Beako pensará que la abandoné. Sí, lo entiendo. Gracias, Subaru, por escucharme. De nada. Que duermas bien, Emilia-tan. Y con eso, Subaru salió de la habitación. Tras su conversación con Emilia, Subaru se dirigía a su habitación cuando recordó algo. Cierto, tengo que entregarle ese peluche a la mocosa. Cambió de rumbo y caminó por los pasillos oscuros hasta llegar a la antigua mazmorra de la mansión Mioa. Abrió la puerta con cuidado. Dentro, Meili jugaba con los peluches que le había regalado en los últimos días. Hola, Meili, la saludó suavemente. La niña levantó la vista y sonrió. Oh, Oni-san. ¿Cómo estás? Podría estar mejor, la verdad. Pero te traje lo que me pediste. Sacó un pequeño peluche de su bolsillo. Meili lo tomó con curiosidad. Era el más extraño hasta el momento. Una criatura blanca, sin ojos, con una especie de cola en la cabeza y una rueda dorada encima. ¿Qué es esto, Oni-san? Una criatura de mi tierra natal. Se llama Maoraga. Única en su especie. Cuídala. Kenjaku le había estado regalando peluches como inversión. Su protección divina para el control de bestias podría ser útil, aunque aún no había decidido si la involucraría en sus planes. Bueno, me voy. Que duermas bien, Meili. Adiós, Oni-san. Subió las escaleras hasta la habitación de Subaru Natsuki. Allí, Beatrice lo esperaba, sentada en la cama, con la mirada fija en la puerta. La persona que más lo había amado. La que más se había culpado a sí misma. Hola, Beako, dijo Subaru. Beatrice se iluminó al oír ese apodo.
A pesar de la distancia emocional que aún persistía, ese gesto significó más de lo que creía merecer. Hola, Subaru. ¿Lista para dormir? Ella asintió. Ambas se metieron en la cama, una al lado de la otra. Antes, Beatrice solía absorber su maná para sobrevivir. Pero ya no lo hacía. Primero, porque Subaru no había renovado su contrato. Segundo, porque su portal había sido reparado tras su regreso. Menos mal que logré arreglarlo con la técnica de maldición inversa, pensó Kenjaku, satisfecho. Buenas noches, Beako. Buenas noches, Subaru. Beatriz cerró los ojos. Kenjaku esperó unos minutos, fingiendo dormir. Luego, comenzó su actuación. Se arañó los brazos. Primero suavemente. Luego con más fuerza. Hasta que la piel se rompió y empezó a brotar sangre. Había visto en los recuerdos de Subaru que lo hacía por trauma, especialmente después de ser devorado por el gran conejo. Era una compulsión. Y Kenjaku lo adoptó como parte de su disfraz. Beatrice lo notó. No dijo nada. Simplemente aplicó magia curativa en silencio, como tantas veces antes. Mientras trabajaba, se prometió a sí misma. No te fallaré otra vez, Subaru. Mientras tanto, Kenjaku pensaba, soy un genio. Finalmente, ambos se durmieron. O al menos, ella sí. Al día siguiente el sol salió sobre la mansión Miload. Empezó otro día. Y con él, otra capa de engaño. Después de entrenar con Garfiel en la pista de parkour, todos se reunieron para desayunar. Subaru-kun, ¿qué tal la comida? Preguntó Rem con una sonrisa tímida. Está deliciosa, Rem. Un 10 de 10 perfecto. Subaru respondió. Rem se sonrojó intensamente. Yo también ayudé con el desayuno. Dijo Petra, esperando elogios. Entonces tú también te mereces un 10 de 10, Petra. La chica salió corriendo, roja como un tomate. Las risas llenaron el comedor. «Guau, capitán. Los tienes a todos comiendo de la palma de tu mano», dijo Garfiel, orgulloso. «Ojalá pudiera ser como tú». «Garfiel», interrumpió Frederica, dándole un codazo. «Ay. Eso dolió. Dolerá más si sigues así». Garfiel se dejó caer en su asiento, derrotado. «Anímate, Garf. Al menos nosotros tenemos más suerte con las mujeres que Otto. Natsuki-san. Para tu información, yo también he tenido romances». Protestó Otto. «Sí, con un gato». Y así, la reputación de Otto quedó por los suelos. Las risas estallaron de nuevo. Hasta que Rosual habló. «Me alegra que todos se lo estén pasando bien, Subaru-kun. Pero tengo un anuncio importante». «¿Qué sucede, Roski?», preguntó Subaru. «Hemos mantenido tu regreso en secreto. Pero no podemos ocultarlo para siempre. Mañana iremos a la capital para anunciarlo ante el Consejo de Sabios y los candidatos al trono». La habitación quedó en silencio. «Rosual, no creo que sea buena idea. Solo han pasado 3 semanas. ¿Y si el culto de la bruja intenta atacarlo de nuevo?», preguntó Emilia, visiblemente preocupada. Pero Rosual replicó. «No tenemos otra opción. Si se descubre por otros medios, podría parecer un engaño. Además, esto podría tranquilizar a los ciudadanos, que no nos tienen en muy alta estima». Tenía razón. Pero el miedo persistía. Deberíamos preguntarle a Subaru qué opina. Todos se volvieron hacia Subaru, esperando su respuesta. Mientras tanto, Kenjaku pensó, esta es mi oportunidad. Si se reúnen sabios y candidatos, puedo eliminar algunas molestias. Solo hay un problema, Reinhard estará allí. Si los candidatos estaban presentes, Reinhard acompañaría a Felt. Y Kenjaku no estaba preparado para enfrentarlo, todavía no. Aunque ya tenía una forma de lidiar con él, no estaba seguro de que este fuera el momento adecuado. Pero tenía que correr el riesgo. Era una oportunidad única. Tras unos segundos, Subaru habló. «Creo que está bien». «¿Estás seguro?», preguntó Emilia. «Sí. No podemos ocultarlo. Además, están todos aquí para protegerme, ¿verdad?». Esa muestra de confianza reavivó la determinación de todos. «No dejaré que te hagan daño», dijo Emilia. «Te juro que jamás dejaré que nadie te haga daño, Subaru-kun», dijo Ren. «Les patearé el trasero si se acercan, capitán», dijo Garfiel. «Si se atreven, los eliminaré». «Supongo», añadió Beatrice. «Entonces, está decidido. Mañana partimos». Todos estaban decididos a proteger a Subaru.
sin saber que, en realidad, eran ellos quienes necesitaban protección de él. Horas después, en un bosque cercano, Kenjaku se escabulló de la mansión. Se aseguró de que nadie lo siguiera. Mató a todos los insectos que encontró a su paso. No podía arriesgarse a que Otto lo rastreara. En un claro escondido, se detuvo. Era hora de preparar la siguiente fase del plan. Metió la mano en la boca, y vomitó una maldición. La criatura creció. Y de su interior emergió Shaula, la niña escorpión, tras más de 3 semanas de confinamiento. Estaba acurrucada en posición fetal, murmurando. 123, 000, 004, 123, 000, 005, 123, 000, 006, debía de estar aburrida a más no poder. No la culpo. Pensó Kenjaku. Oye, Shaula. Reaccionó al instante. Saltó y lo abrazó con fuerza. Maestro. Sabía que volverías. Lo prometí, ¿no? Pero, ¿podrías soltarme? Estás pegajoso. Oh, lo siento. Dijo, soltándolo inmediatamente. Soy realmente asquerosa. Todo era baba y espadas ahí dentro. Empecé a contar para no perder la cordura. Oye, maestro, ¿qué tal si nos bañamos juntos para quitarnos esto? Preguntó, emocionada. Kenjaku sonrió con suficiencia. Tentador. Pero primero, tenemos algo que discutir. ¿Qué es, amo? Preguntó Shaula, haciendo pucheros. Tengo un plan. Y necesito que lo sigas al pie de la letra. Sí, amo. Shaula obedecerá como la esclava sexual que es. Eso último fue un poco exagerado, pero da igual. Y así, esa misma noche, en lo profundo del bosque, se puso en marcha el plan que cambiaría a Lugúnica para siempre. Notas. Sí, les traje un poco de alegría al campamento de Emilia antes de hacerles pasar por lo peor, jeje. El próximo capítulo será el viaje a la capital real. El siguiente será el último capítulo de paz, porque, créanme, tengo algo muy malo planeado para los que vienen, así que estén atentos. Por cierto, por si alguien se lo perdió, los peluches que Kenjaku le dio a Meili son Jogo, Anami y, por supuesto, Dojo. Te extraño, Dojo. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida. Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento. Intentaré mejorar en ese aspecto. Capítulo 16. 15. Punto de inflexión, has superado con creces tu inutilidad. Apártate de mi camino. No me interesas. No puedo decir lo mismo, no sé si esto cuenta como interés, pero tengo un deseo intenso de matarte. ¿Dónde está Tengen? Ese pulgar parlanchín no quiere verte. No eres bienvenido aquí. Supongo que te pusieron a trabajar como escudo, como la basura desechable que eres. Haz lo que puedas. El juego de la purga ha cumplido su propósito. Los preparativos para la asimilación de Tengen con todos los no hechiceros de Japón están completos. De cualquier manera, si llego a Tengen, será su perdición. Este país, no, seguramente el mundo entero, ha llegado a su fin. Permítanme mostrarles el desenlace que se avecina. En Shibuya, Yuki Tsukumo explicó que la asimilación con Tengen, lo que yo prefiero llamar optimización de energía maldita, significa convertirse en un hechicero. Pero si me preguntas, eso es solo un paso preliminar hacia la asimilación. Una formalidad. Un proceso de verificación posible gracias al juego de la eliminación. Ya dije antes que, a diferencia de ella, lo que quiero no es un mundo sin espíritus malditos. Pero me sorprendió lo preocupada que se veía cuando dije que usaría a los japoneses como una simple fuente de energía maldita. O mejor dicho, me alegró. Su forma de pensar es muy parecida a la mía. En fin, me he desviado del tema. Desde el principio, trabajé con muchos hechiceros, teniendo siempre presente el potencial de los espíritus malditos. Llegué a la conclusión de que se podía crear una nueva forma de energía maldita mediante la evolución de espíritus malditos a un nivel superior. Así que creé híbridos de humanos y espíritus malditos. Tenía fe en todos ustedes. Pero me decepcionaron. Resultaron ser muy comunes. Si vuelves a hablar mal de mis hermanos, te mataré antes de que termines tu presentación de diapositivas. Vale, vale. Tras su evolución, Tengen se asemejará más a un espíritu maldito que a un humano.
Por lo tanto, si todos los no hechiceros se asimilan a él, creo que el resultado será el nacimiento de un nuevo espíritu maldito con la energía maldita de 100 millones de personas. Quizás incluso podría producirse una extracción, como la que ocurre con Uzumaki. Me pregunto cómo quedará. Ahora mismo me siento como un niño con un crayón frente a un lienzo gigante. ¿Qué es lo que quieres? ¿No lo entendiste? Te lo acabo de explicar. No, lo que pregunto es, ¿qué ganas con todo esto? ¿Cuál es tu motivación? Tengo curiosidad. Creo que será fascinante. Pero solo lo sabré cuando suceda. Además, ¿te imaginas si esa energía acumulada de 100 millones de personas tomara la forma de la cara de un payaso? ¿Cuál sería tu reacción? Seguro que me reiría. Kenjaku despertó de la siesta que había tomado durante el viaje a la capital real. Por alguna razón, su mente divagó hacia recuerdos de antes de la batalla contra Yuki Tsukumo y Choso, cuando fue tras Tengen en la estrella de las tumbas. Para ser honesto, subestimé a esos dos. Si no hubiera sido por el sistema antigravedad, me habría tragado ese agujero negro que creó Yuki. Habían transcurrido varias horas desde que comenzó el viaje. Casi todos los miembros del grupo de Emilia lo acompañaban. Emilia, Beatrice, Rem, Ram, Garfiel, Otto y Rosual. Solo Petra, Frederica, Meili y Clint se habían quedado en la mansión Miload. El propósito del viaje era claro: revelar al mundo que Subaru Natsuki había regresado de entre los muertos. Kenjaku no pudo evitar reírse para sus adentros. Se van a llevar una desagradable sorpresa cuando tenga la oportunidad. Y en ese momento, comienza el plan principal. Matar a quien sea necesario, ir tras Megumi Fushiguro y, finalmente, activar la asimilación. Aún se preguntaba qué pasaría después. ¿Qué aspecto tendría la criatura? ¿Qué personalidad tendría? ¿Qué intenciones albergaría? Eso era lo que lo impulsaba. La curiosidad. En cierto modo, Kenjaku se consideraba similar a la bruja de la codicia. Sed de conocimiento. Obsesión por la experimentación. Incluso si eso significaba hacer cosas deplorables. De todas las brujas, ella era la que más le gustaba. Subaru, ¿estás bien? Preguntó Emilia, preocupada. Lo había llamado varias veces desde que despertó, pero no obtuvo respuesta. Subaru tardó unos segundos en reaccionar. Sí, Emilia-tan. Es solo que, volver a la capital me inquieta. ¿No te recuerda un poco a cuando se llevó a cabo la selección real? Emilia bajó la mirada. Recordaba perfectamente lo sucedido. La pelea con Julius. El dolor. La decepción. Sinceramente, a mí también me trae recuerdos amargos. Pero las cosas han cambiado. Ahora eres mi caballero. Y los candidatos y el consejo de sabios te ven de otra manera. Supongo que tienes razón. Aunque no estoy seguro de si sigo siendo tu caballero, al menos oficialmente. Y no sé si quiero volver a serlo. Ya no tengo una buena imagen de los caballeros de Félix. Ese nombre cayó como una bomba. El carruaje quedó en silencio. Félix. El caballero que había torturado a Subaru de maneras inhumanas y monstruosas. Subaru se quedó en silencio, con la mirada perdida. Recordando cada momento en prisión. Cada grito. Cada herida. Lentamente comenzó a rascarse el brazo. Antes de que pudiera hacerse más daño, una mano lo detuvo. Era Beatrice. Déjame recordarte que ese gato asqueroso está encerrado. No volverá a acercarse a ti. Y no dejaré que nadie más te haga daño. Supongo. Subaru se fue calmando poco a poco. Le dedicó al espíritu una sonrisa sincera. Gracias, Beako. Vaya, a veces soy realmente patético. No eres patético, Subaru-kun, dijo Ren, molesta por su autocrítica. Eres mi héroe. El que derrotó a la ballena blanca. El arzobispo de la pereza. Y el arzobispo de la avaricia. Así que, por favor, no vuelvas a llamarte patético. Subaru no supo qué decir. Simplemente bajó la cabeza, avergonzado. Tienes razón, Rem. Intentaré quererme un poco más. Satisfecha con su respuesta, Rem se inclinó, y, sin que nadie lo esperara, le dio un rápido beso en la mejilla. El silencio volvió. Pero esta vez, era cómodo. El rostro de Subaru se puso rojo como un tomate. Rem simplemente sonrió. Ram murmuró. Pervertido. Emilia no pudo evitar sentir celos. Y los odiaba. A diferencia de ella, Rem no lo había traicionado. No lo había condenado.
Sabía que Rem amaba a Subaru. Y no podía culparla por mostrarle afecto. Aún así, ese sentimiento persistía. Aunque sonara egoísta, Emilia seguía esperando la respuesta que su caballero le había prometido. Y fuera la que fuese, la aceptaría. Aunque doliera. Y Subaru, en su mente, pensó, soy el mejor actor del mundo. Tras unos segundos de silencio, Subaru habló. Oye, ¿vamos a contar la verdad sobre cómo volví? ¿No sería un poco escandaloso para ellos? No te preocupes por eso, Subaru, respondió Rosual. Puede que sea escandaloso, pero Crush-sama y Reinhardt-sama podrán corroborar tus palabras. Es cierto, olvidé que pueden detectar mentiras. Tendré que actuar antes de que Crush empiece a hacer preguntas. Y antes de que aparezca Reinhardt. Con Reinhardt, ya tenía un plan. Desafortunadamente, no podía sellarlo como hizo con Satoru Gojo. Pero podía mantenerlo ocupado. El método definitivo para neutralizarlo tendría que esperar. Por ahora, lo distraería con algo menor, pero lo suficientemente importante como para mantenerlo alejado. Otto interrumpió sus pensamientos. Oye. Hemos llegado. Tras 12 horas de viaje, por fin habían llegado a la capital real. Antes de cruzar las puertas de la ciudad, Rosual se acercó a Subaru. Subaru, recuerda llevar la capa que te di. Y no te la quites bajo ningún concepto. Rosual sabía que lo mejor era mantener en secreto la supervivencia de Subaru Natsuki, al menos hasta que el Consejo de Sabios y los candidatos lo vieran primero. Por eso había creado una capa mágica para ocultar su identidad. Subaru tomó la capa y la inspeccionó. Tengo que admitir, esto es bastante útil. Kenjaku tuvo que admitir que la magia de este mundo, y sus funciones, eran bastante interesantes. Quizás, si tuviera tiempo, la estudiaría más a fondo. Finalmente, se la puso. Y tras una revisión de guardia para asegurarse de que todo estuviera en orden, entraron en la capital. Horas después tras llegar a la capital, el campamento de Emilia se instaló en una modesta posada. No hubo paseos ni celebraciones. La ciudad los recibió con piedras, gritos y odio. Los ciudadanos de Lugunica no lo habían olvidado. Al verlos, los tildaron de traidores, asesinos, monstruos disfrazados de nobles. Les arrojaron objetos y los insultaron sin piedad. Y aunque dolió, nadie respondió, porque sabían que se lo merecían. Tras el altercado, se refugiaron en la posada y, con el peso del desprecio sobre sus hombros, se durmieron. En una habitación privada, Beatrice dormía abrazando lo que creía que era Subaru. Pero no era él. Era una maldición grotesca, más fea que su cuna, envuelta en energía maldita. Y ella, sin darse cuenta, la cunaba con ternura. A pocas calles de distancia, Kenjaku caminaba solo. Se preparaba para lo que sería el verdadero comienzo. Se detuvo en un callejón. No en un callejón cualquiera. Era el mismo donde Subaru Natsuki había conocido a Emilia por primera vez. El punto de partida de todo. Si no la hubieras conocido, probablemente habrías tenido una vida mejor, murmuró. Bueno, aunque seguramente ese gato con problemas paternos te habría congelado de todos modos. Sonrió con ironía. Y entonces, activó su técnica. Manipulación de espíritus malditos. Las sombras se retorcían. Y de ellas emergieron varios espíritus malditos de grado especial. Criaturas deformes, letales y hambrientas. Kenjaku los observó con calma. Sabía que enviarlos contra Reinhardt era inútil. Pero no necesitaba derrotarlo. Solo distraerlo. Escóndanse. Y cuando dé la señal, desaten el caos. Maten a quien se interponga en su camino. Las maldiciones obedecieron. Se hundieron en la oscuridad del callejón. Esperando. Kenjaku suspiró. Esta será la última noche de paz. Y no me importa en absoluto. No le importaba quién viviera. Quién muriera. Quién llorara. Había dejado todo eso atrás hacía siglos. La compasión era un idioma que ya no hablaba. El arrepentimiento, un recuerdo que ya no conservaba. Y con la calma de quien sabe que el mundo está a punto de arder, regresó a la posada. De vuelta a la cama con Beatrice. Como si nada hubiera pasado. Al día siguiente el campamento se dispersó por toda la ciudad. Otto y Garfield salieron juntos para revisar algunos asuntos. Rem y Ran fueron a buscar provisiones. Rosual se reunió con nobles. Mientras tanto, Subaru, Emilia y Beatrice caminaban por las calles. Gracias a las capas mágicas que Rosual les había dado, no fueron reconocidos.
Sin ellas, probablemente los habrían apedreado, insultado, o peor. Y lo sabían. Sabían que se lo merecían. La idea de la caminata surgió de Subaru. Esperar hasta el anochecer para salir les parecía aburrido, así que decidieron explorar. La capital no estaba en paz. La muerte del héroe de Priestella había dejado una herida abierta. La gente estaba furiosa, y la nobleza era el blanco de sus ataques. En cada esquina, insultos. En cada pared, dibujos. Caricaturas mal dibujadas de los candidatos reales, acompañadas de crueles apodos. Medio demonio, rata traidora, falsa valquiria, perra codiciosa, princesa podrida y debajo, un lema. El futuro de Lugúnica está en manos de asesinos. Emilia solo pudo mirar esa imagen durante unos segundos. Luego apartó la vista. El nudo en su garganta era real. Y aunque le dolía, sabía que tenían razón. En ese momento, Subaru le tomó la mano. Un gesto silencioso. Un consuelo. Funcionó. Poco después, Emilia se sintió más tranquila. En la mente de Subaru, solo había una queja. Deberían haber sido más creativos con los apodos. Son demasiado simples. Y sin decir una palabra más, continuaron caminando. Después de unos minutos vagando sin rumbo, los tres llegaron a un lugar conocido. Oye, ¿quieres un poco de apas? Los tres se detuvieron. Reconozco esa voz. Se repetía en los recuerdos de Subaru Natsuki. Para ser sincera, la escuché como 9 veces, y con eso me harté. Se giraron. Era Kadomon, al parecer el único vendedor de apas en Lugúnica. Les ofrecía fruta como si nada. ¿Qué les pasa? ¿Quieren apas o no? Insistió el vendedor. Es el señor puesto de control, así lo había apodado Kenjaku después de verlo tantas veces en los recuerdos del chico. Sí, queremos 10, por favor, preguntó Emilia, hambrienta después del paseo. De acuerdo. 10 apas en camino. Mientras Kadomon guardaba la fruta en una bolsa, oyeron gritos a lo lejos. Al enfocar la vista, vieron una multitud. Pero no parecía enfadada. Todavía no. Los gritos inconexos cesaron cuando una voz se alzó por encima de todos. Escuchen, mis queridos hermanos. Hoy es otro día en el que nuestro mayor héroe fue asesinado. Emilia se estremeció. Aunque Subaru había regresado, no podía evitar sentirse culpable. Saber que la única razón por la que seguía vivo era por el culto de la bruja, le revolvía el estómago. La hacía odiarse a sí misma. Vaya, otra protesta, ¿eh? Comentó Kadomon, observando el caos. ¿Son comunes por aquí?, preguntó Subaru. Desde la muerte del chico, nada ha estado tranquilo. Los primeros días fueron peores. La situación solo se calmó cuando arrestaron a ese bastardo de Felix Argyle. La voz del líder continuó. ¿Y quién lo mató? ¿Fue un arzobispo del culto de la bruja? No. ¿Fue la serpiente negra? No. ¿Fue algún nuevo enemigo del reino? No. No fue un enemigo, un monstruo ni un sectario. Fueron aquellos que se suponía que debían protegernos. Los candidatos a la realeza. La codiciosa perra Anastasia Osin, la rata traidora Fel, la podrida princesa Priscilla Varielle, y sobre todo, la falsa valquiria Krusty Karsten y la medio demonio Emilia. La multitud rugió en señal de aprobación. Lo acusaron de ser un enemigo. Lo torturaron. Lo hicieron pasar por un infierno. Y al final, lo mataron como a una rata. Y aunque Felix Argyle fue encarcelado, los verdaderos culpables siguen libres. Los insultos no se hicieron esperar. Malditos traidores. Hijos de puta. Nobles despiadados. Se llevaron a nuestro héroe. El líder alzó la voz una vez más. Hermanos, debemos abrir los ojos. El futuro de Lugúnica está en manos de monstruos despiadados. Debemos despertar. Debemos luchar. Sí, pero la protesta fue interrumpida. Varios caballeros llegaron al lugar. Alto. En nombre del reino de Lugúnica, quedan arrestados. No podéis silenciarlos, malditos caballeros. Los soldados no se contuvieron. A golpes, se llevaron a los manifestantes. Emilia solo podía observar. Observar las consecuencias de sus actos. Ya no la odiaban por parecerse a la bruja de la envidia. La odiaban por ser cómplice de la muerte de Subaru. Y se lo merecía. Cada palabra. Cada insulto. Cada maldición.
Tengo que admitir que, no puedo estar en desacuerdo con esa gente, dijo Cadomon con tristeza. El chico mató a sectarios y bestias mágicas, y le pagaron con una sesión de tortura gratuita. Maldita sea, si el reino está en manos de esas mujeres, estamos perdidos. Finalmente, Cadomon les entregó los apas. Y regresaron a la posada. En la mente de Subaru, solo había un pensamiento. Para ser honesto, apas es un nombre ridículo. Kenjaku caminaba junto a Emilia. La verdad es que no le importaba lo que había pasado. Aunque tenía que admitir que la expresión en el rostro de Emilia al ver todo aquello, era divertida. Mientras caminaban, Emilia interrumpió sus pensamientos. Subaru. ¿Qué tal, Emilia-tan? ¿Crees que debería permanecer en la selección real? La pregunta lo desconcertó un poco. Pero decidió seguirle el juego. ¿Por qué dices eso? Después de lo que te pasó, me he dado cuenta de que solo causo problemas. Mis decisiones han afectado a todos. Quizás debería volver al bosque de Elior, para no causar más dolor. Ya me lo veía venir. Es hora de una respuesta cursi. Subaru pensó un momento. Y finalmente dijo. Si dices eso por lo que pasó, entonces todos los candidatos deberían abandonar la selección real. Emilia se sorprendió. ¿De qué estás hablando, Subaru? De una forma u otra, todos contribuyeron a lo que pasó. Y aunque tú tuviste parte de la culpa, no lo voy a negar. Emilia y Beatriz bajaron la cabeza. Las palabras fueron duras. Pero ciertas. Pero no eres la única. Pristilla, Fel, Anastasia, ninguna hizo nada por mí. Y Krushch, bueno, prefiero no hablar de eso. Lo que quiero decir es que deberías intentarlo. Si de verdad quieres enmendar lo que hiciste, entonces no te rindas. Al menos inténtalo. Emilia no supo qué decir al principio. Se sentía tonta por querer renunciar a todo. Si me rindo, ¿acaso los esfuerzos de Subaru no significan nada? ¿Sería una falta de respeto a todo lo que ha hecho por mí? Tienes razón, Subaru. No me rendiré. Lo haré por ti, dijo Emilia con firmeza. Subaru esbozó una leve sonrisa mientras caminaban hacia la posada. ¡Qué cursi soné! No puedo esperar a ver su cara cuando descubra la verdad. Va a ser divertido. En la noche era de noche. Un carruaje recorría las calles de la capital, rumbo al castillo real. Su destino, una reunión con el Consejo de Sabios para anunciar lo imposible. La supervivencia de Subaru Natsuki. Dentro del carruaje viajaban los pilares del campamento de Emilia. Subaru Natsuki, el héroe de Priestella. Emilia, la candidata elegida por el dragón volcánico. Beatrice, el gran espíritu de Jin. Rosual L. Matters, el mago de la corte. Remy Ram, las sirvientas Oni. Otto Subuen, ministro de Asuntos Internos. Y Garfield Tinsel, el escudo del campamento. El ambiente era tenso. Sabían que la noticia causaría revuelo. Pero estaban preparados. O al menos, querían creerlo. ¿Nervioso, Subaru-kun? Preguntó Rosual, al notar que Subaru temblaba. Es normal, Roski. No es una situación para tomar a la ligera. Respondió Subaru. No te preocupes, Subaru-kun. Todo saldrá bien. Yo te protegeré, dijo Rem dulcemente. Si intentan hacerte daño, los haré pedazos, capitán, gruñó Garfield, crujiéndose los nudillos. No dejaré que te pase nada, supongo, añadió Beatrice, tomándole la mano. Subaru, todo saldrá bien. Yo me encargo, dijo Emilia, ofreciéndole una cálida sonrisa. Subaru dejó escapar un suspiro. Tienen razón. No sé por qué estoy tan nervioso. Gracias, chicos. Todos le sonrieron. Pero en su mente, otra voz habló. Maldita sea, espero que mi táctica funcione. Si no, tendré que recurrir al plan A. Media hora antes de salir de la posada, Kenjaku había dado la orden. Los espíritus malditos debían atacar cerca de la mansión Astrea, dispersos en varios lugares. Sabía que Reinar no tardaría en detectarlos. Solo necesito eso para ganar tiempo. Bueno, parece que hemos llegado, anunció Rosual. Todos bajaron del carruaje. Tras una inspección de guardia, les permitieron entrar. Querían que Subaru se quitara la capa, pero Rosual intervino y no insistieron. Finalmente, cruzaron las puertas del castillo. El lugar era colosal. Cada rincón resplandecía con elegancia. El emblema del dragón estaba presente en cada columna, en cada vidriera, en cada alfombra.
Era un lugar digno de ser llamado el corazón del reino. Al llegar, notaron que casi todos los campamentos ya estaban presentes. Anastasia Osin, Julius Juculius, Ricardo Welkin y los hermanos Pearl Balton, Priscilla Barielle, Aldebaran y Inkel Astrea, Krust Karsten y Wilhelm Van Astrea, Feld, Ron y Etzo Katner. Kenjaku sonrió al ver que Reinar no estaba allí. Perfecto. El plan funcionó a pesar de compartir la misma habitación, nadie habló. Las relaciones entre los bandos se habían roto desde la muerte de Subaru, especialmente entre Emilia y Krust. Solo habían acudido porque Rosuaal convenció al consejo de que esta reunión era vital para el reino. Tras unos minutos, llegó el consejo de sabios. Un silencio se apoderó de la sala. Nadie, salvo el grupo de Emilia, sabía qué se iba a anunciar. Y eso generó una tensión palpable. Feld solo había ido porque Reinhardt insistió. No quería ver a Emilia. No después de lo que le había pasado a su hermano. Priscilla se acercó por curiosidad. Si no merecía la pena, se marcharía. Y los insultaría por hacerle perder su valioso tiempo. Krust acudió por obligación. El consejo dijo que era urgente. Además, necesitaba algo que la distrajera del dolor que la consumía. Anastasia era la más intrigada. Sus contactos llevaban semanas sin obtener información de la mansión Miload. Lo último que supo fue que estaban al borde del colapso. Y luego, silencio. ¿Tendrá esto algo que ver con lo que van a decir hoy? El sabio Miklotozunk Maon fue el primero en hablar. Agradecemos a todos su asistencia a esta reunión de última hora. Por cierto, Feld-sama, ¿dónde está su caballero? Preguntó el sabio. Al parecer, algunas bestias mágicas han empezado a atacar zonas cercanas a nuestro territorio. Así que envié a Reinhardt a detenerlas. Llamar bestias mágicas a los espíritus malditos, eso me ofende por alguna razón, pensó Kenjaku. Bueno, no queda más remedio que comenzar la reunión. Habla ya. ¿Por qué me llamaste? Me estás haciendo perder mi valioso tiempo, dijo Priscilla, impaciente. En realidad, nosotros no organizamos la reunión. Quien lo hizo fue el mago de la corte, Rosuaal L. Matters. Todas las miradas se dirigieron al payaso. Tantas miradas sobre mí, me pone un poco nervioso, ¿sabes? Dijo Rosuaal sonriendo. Rosuaal, ¿por qué convocaste esta reunión con tanta urgencia? Dinos el motivo, preguntó el sabio Burdeos. Bueno, el motivo tiene que ver con la persona que traje conmigo. ¿Podrías dar un paso al frente, por favor? Dijo Rosuaal. Desde el campamento de Emilia, un muchacho encapuchado dio un paso al frente. Su rostro estaba oculto. Todos observaban expectantes. ¿Y quién es este tipo? Murmuró Feld. Más le vale ser alguien interesante, dijo Priscilla. ¿Quién podría ser? Preguntó Krust. Este chico debe ser el motivo de la reunión, ¿pero quién es? Se preguntó Anastasia. ¿Quién es este joven? Preguntó Miklotov. Bueno, este chico es alguien muy especial. Quítate la capucha y deja que vean tu cara, dijo Rosuaal en voz alta. Ha llegado mi momento, pensó Kenjaku sonriendo. Lentamente, extendió la mano hacia la capucha. La bajó con delicadeza. Reveló su cabello blanco, sus ojos intensos, su rostro inconfundible. Y en ese instante, la sala quedó conmocionada. Ante ellos estaba Subaru Natsuki. El héroe de Priestella. El caballero olvidado. Hola a todos. Creo que he vuelto, dijo Subaru con una sonrisa sincera. Nadie podía creerlo. El bando de Feld, conmocionado. El bando de Krust, conmocionado. El bando de Anastasia, conmocionado. El bando de Priscilla, conmocionado. Los sabios, conmocionados. Los nobles, conmocionados. Los caballeros, conmocionados. Rosuaal alzó la voz. Subaru Natsuki ha regresado de entre los muertos. Silencio. Eso era todo. Nadie podía creerlo. Nadie se movió. Nadie habló. Hasta que un grito rasgó el aire. Hermano mayor. Feld ya no pudo contenerse. Corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Hola, Feld. Supongo que me echaste de menos, dijo Subaru con una suave sonrisa. No puedo creerlo, ¿tú, cómo es posible? Preguntó Feld entre lágrimas. No pudo contenerlas. Subaru había regresado. Estaba vivo. Bueno, es una larga historia.
respondió Subaru. Los demás aún no habían asimilado lo que veían. Subaru Natsuki había resucitado. Estaba allí, respirando, sonriendo, hasta que un grito rasgó el aire. Hermano mayor. Felt ya no pudo contenerse. Corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Hola, Felt. Supongo que me echaste de menos, dijo Subaru con una suave sonrisa. No puedo creerlo, ¿tú, cómo es posible? Preguntó Felt entre lágrimas. No pudo contenerlas. Subaru había regresado. Estaba vivo. Bueno, es una larga historia, respondió Subaru. Los demás aún no habían asimilado lo que veían. Subaru Natsuki había resucitado. Estaba allí, respirando, sonriendo. Subaru-sama, fue todo lo que Krusty pudo decir. La persona a la que su caballero había condenado al infierno, estaba viva. Tal vez, solo tal vez, podría enmendar su error. Aunque sabía que lo que debía expiar era demasiado grave. Wilhelm también estaba paralizado. El joven que le había ayudado a vengar a su esposa, había regresado. Un milagro. Anastasia, siempre serena, no pudo ocultar su sorpresa. El chico había regresado. Lo último que había oído era que le habían robado el cadáver. Era lógico suponer que el culto de la bruja lo había revivido, como hicieron con el antiguo santo de la espada. Pero las preguntas llegarían después. Julius estaba atónito. Subaru estaba vivo. Y se veía bien. No podía comprenderlo. Hasta donde él sabía, solo Félix y el culto podían resucitar a alguien. Y la segunda opción parecía mucho más probable. Quería preguntar. Quería entender. Pero no pudo evitar sentirse feliz de volver a ver a su amigo. Maldita sea, este tipo es realmente difícil de matar, ¿eh? Dijo Ricardo sonriendo. Priscilla no se había movido. La revelación la había sorprendido, sí. El bufón había regresado. Pero había algo más. Cuando vio el color de su alma, era extraño. Nunca había visto una igual. Era diferente. Y eso la intrigaba. Aldebarán, por su parte, no pensaba mucho. Claro que no estaría muerto. Mientras su princesa estuviera a salvo, no haría nada contra el muchacho. Quería que las cosas siguieran como estaban. Pero había algo extraño en él. Algo que no podía definir. Tras unos instantes, Felt se apartó de Subaru. Hermano mayor, ¿qué demonios te pasó? ¿Cómo volviste? Los sabios también querían saber. Subaru Natsuki, por favor, explícanos. ¿Qué está pasando? Preguntó Miklotov. Bueno, verás, la cosa es que, la explicación quedó interrumpida. La puerta principal se abrió, todos se volvieron, y lo vieron. Reinhard van Astrea. Kenjaku lo miró. Y solo pudo pensar una cosa. Tienes que estar bromeando. ¿Rein? ¿Has vuelto? Preguntó Felt. Mis disculpas, Felt-sama. Esas criaturas con las que me encontré eran extremadamente extrañas. ¿Qué demonios? Esas maldiciones le darían problemas incluso a Okotsu. Maldita sea. Sabía que era fuerte, pero el nivel de Reinhard van Astrea está más allá del de cualquier hechicero de grado especial de mi mundo. Reinhard recorrió la sala con la mirada. Vio rostros conocidos. Candidatos. Sabios. Caballeros. Y entonces, lo vio. Subaru Natsuki. Los ojos de Reinhard se abrieron de par en par. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué estoy viendo? Se preguntó. Por un instante, pensó que era una alucinación. Pero tenía protección divina contra eso. Hola, Reinhard. ¿Cómo has estado? Preguntó Subaru, acercándose. Reinhard aún no podía asimilar lo que veía. Y mientras lo miraba, los recuerdos lo invadieron. El callejón donde se conocieron, cuando salvó a Emilia del cazador de intestinos, la selección real, Priestella, la batalla contra Regulus Corneas. Momentos compartidos con su amigo. Aquel al que había fallado. Aquel al que no pudo proteger. Aquel que, por su negligencia, había sufrido un destino cruel. Sin darse cuenta, Reinhard sonrió. Pero algo no cuadraba. No era protección divina. No era una señal mágica. Era su corazón. Su instinto. Su alma. Ese no era Subaru Natsuki. La sonrisa de Reinhard se desvaneció. Todos notaron el cambio. De la alegría y la nostalgia, a una expresión seria y fría.
¿Qué te pasa, Rojo? ¿Te ves serio?, preguntó Subaru. Felt estaba a punto de preguntar qué sucedía. Pero Reynard habló primero. Una sola pregunta. Una que dejó a todos boquiabiertos. ¿Quién eres? Notas. Sí, es hora de que las cosas se vayan al infierno, jejeje. Bueno, supongo que con este final ya sabéis lo que veremos en el próximo capítulo. La gran revelación y el comienzo del plan de Kenjaku. Por cierto, sé que he variado mi estilo de escritura a lo largo de los capítulos, pero este será el definitivo para el resto. Ya vamos por la mitad de la historia y estoy emocionado por lo que está por venir. Además, creo que no podré subir capítulos hasta dentro de una semana. La universidad va a ser muy dura esta semana. Presentaciones, deberes, exámenes, profesores que odio, ya sabes a lo que me refiero, jejeje. Probablemente estaré libre el viernes y entonces os traeré el siguiente capítulo. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida. Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento. Intentaré mejorar en ese aspecto. Si les gustó el vídeo denle like y suscríbanse. Shonjaku se despide, chao.